Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? Estoy un poco perdido para hacer tu presentación porque en realidad el PIT-CNT ahora decidió sus nuevas autoridades, ¿no? Sí. ¿Dónde quedaste ahí? Bueno, ¿Comunicación y propaganda puede sí, ser que...? en comunicación y propaganda, en esta etapa, dentro del Secretario Ejecutivo. Porque el PIT-CNT tiene un sistema de dirección que es combinado, múltiple, digamos, y jerarquizado. El órgano principal de dirección es el Congreso elige a la mesa representativa, que es el segundo órgano en importancia en la toma de decisiones. La mesa representativa elige al Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo elige o distribuye las distintas responsabilidades. En esa concatenación, digamos, dentro del Secretario Ejecutivo, quedé responsable del área de comunicación y propaganda. Te presentamos entonces como el secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT. Profe de filosofía nomás. Profe de filosofía. Vamos a hablar un poquitito de eso. Profe de filosofía. Vos sabés que hace tiempo le hice una nota a Rita Rodríguez, del Partido Animalista, que es profesora de filosofía también. Una cosa que hablábamos es que, para vos, ¿qué lugar tiene la filosofía en la sociedad, no? Si yo te pregunto, probablemente la matemática sabemos cuál es el lugar que tiene la sociedad, la literatura sabemos cuál es el lugar que tiene la sociedad, mucha gente la pone en el lugar del esparcimiento, del entretenimiento. ¿La filosofía qué lugar tiene en nuestra sociedad? Hay un texto muy interesante respecto a esto que es de Max Horkheimer, que habla de la función social de la filosofía. Es un texto interesante porque además permite el abordaje de la relación entre la ciencia y la filosofía, porque ambos son formas de pensar racional, argumentativa, lógicas, pero se diferencian en un conjunto importante de variables, pero dentro de ella, desde la diferencia, una que marca Horkheimer, es que las ciencias en general, en la conciencia social o en el sentido común, tienen una identificación por su utilidad práctica. La gente le dice biología y más o menos sabe lo que es, historia sabe más o menos lo que es, matemática sabe más o menos lo que es. ¿Para física. qué me sirve? Exacto. La filosofía no tiene una utilidad práctica, pero sí tiene una utilidad para el ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que te incorpora en caja de herramientas para pensar críticamente la realidad. ¿Cuál es la función social de la filosofía? ¿Para qué sirve? Horkheimer lo que dice es que cumple una función refractaria. Es decir, refractaria ¿con respecto a qué? Con respecto a la realidad. No aceptar las obviedades, no aceptar los presupuestos implícitos, no aceptar los prejuicios, no aceptar las costumbres. O sea, el pensamiento crítico como forma de tener autonomía de pensamiento, salir de la minoría intelectual de la que habla Kant. O sea, ¿para qué sirve la filosofía? Para ser más libre. Porque en última instancia la libertad es una práctica que tiene que ver con la toma de decisiones. Tus decisiones van armando el derrotero de tu vida. Y mirá si serán importantes las decisiones. Esto conecta con cosas que dice Sartre también, porque en definitiva las decisiones que vos estás tomando no son solo prácticas, porque con las decisiones que vos estás tomando, decidiendo, vas esculpiendo la hoja de ruta de tu propia vida, vas eligiendo quién sos, ¿no? Al momento de elegir estar con una pareja o con otra, ¿no? Se abre una vida y se cerra otra. Al momento de tomar un trabajo u otro, se abre una vida y se cerró otra. Al momento de decirte irte a vivir a otro país o quedarte viviendo acá, se abre una vida y se cerró otra. Permanentemente las decisiones que estamos tomando no solo tienen que ver con qué cosas hacemos, sino con en qué nos vamos convirtiendo. ¿Para qué sirve la filosofía, entonces, en términos concretos? Para pensar críticamente cómo sos el timonel de tu propia existencia. Hermosa definición. Ahora quiero hablar solo de filosofía. Vamos a dedicarle un poco de ratito a la filosofía. No sé qué estaba pensando, ¿no? Yo en realidad ahora con 37 añitos, capaz que mi experiencia vital no es tan importante, ¿no? Pero yo a veces pienso un poco, ¿no? Cómo me enseñaron filosofía. Y vos sabés que yo hice todo público. Y vos sabés que era mucho más historia. ¿Lo decís porque estoy de la ciencia privada? No. No, porque trabajo en el sector público. Ahora lo podemos hablar eso. Otra cosa que te voy a decir, mirá, yo uso licencia sindical, porque los escuché en otro programa. Uso licencia sindical, porque si no la vida es imposible de sostener, pero voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar a la tarea docente. La clásica crítica, ¿no? Sí, que es injusta, es una crítica muy injusta, ¿no? Sí, totalmente. Pero realmente es injusta. Y es además atenta contra un derecho legal y un principio consagrado en la Organización Internacional del Trabajo. Si vos querés tener un sindicato y querés tener un delegado sindical, es un montón de tiempo de investigación, de estudio. Yo le dedico muchas horas al estudio a cosas que no tienen que ver con mi profesión, que tienen que ver con análisis económico, análisis jurídico. Bueno,
en su momento análisis de la seguridad social, muchas horas de estudio, que las tenés que sacar de algún lado. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, volvamos a la filosofía. El contexto de lo público te lo daba porque mi experiencia es esa, ¿no? Pública y hace muchos años ya, tengo 37. Así que capaz que estoy con los papeles atrasados, ¿no? Pero amigos, es que filosofía era una materia que podría perfectamente haberse llamado historia del pensamiento. Porque no era tanto, viste, pensemos críticamente las cosas, sino era, bueno, hablemos de los estoicos. Yo te cuento qué pensaban los estoicos, sí. Esta es su escuela de pensamiento, mañana hablemos de Nietzsche, qué pensaba Nietzsche, mirá, estos son los textos que escribió, podés leer acá. No era tanto pensamiento crítico, sino era, bueno, historia del pensamiento humano. Sí, sí. ¿No pasa eso un poco? Lo que pasa, ahí tenemos un tema que para mí es de vital importancia propugnarlo y dentro de ese concepto dar un debate crítico. ¿El concepto cuál es? La libertad de cátedra. O sea, cada docente en función de su formación profesional y atendiendo los lineamientos del programa, arma su curso y arma el enfoque pedagógico del curso. Yo tiendo a armarlo contemplando distintos factores, pero con un eje transversal que es el de la problematicidad, o sea, pensar por problemas y utilizar a la filosofía para pensar problemas. A ver qué es y pensar por ejemplo, cuando nosotros damos en una de las unidades del programa analítico damos antropología filosófica, la pregunta que dispara la unidad es si hay o no hay naturaleza humana para explicar los problemas que tiene el ser humano a la hora de enfrentar dilemas significativos de su existencia, por ejemplo, desde la muerte hasta la democracia, desde la justicia hasta la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cuáles son las respuestas que nos provee la filosofía? ¿No? ¿Por qué tenemos angustia? ¿Qué es la angustia? ¿Es un sentimiento o es una experiencia existencial de la que no podemos escapar? A lo sumo lo que podemos hacer es tratar de domesticarla para que funcione al servicio del pensamiento crítico, como plantea, por ejemplo, Jasper o Sartre. Pero lo cierto es que hay distintas formas de abordar el curso filosófico. A mí me gusta encararlo por el lado de los problemas, pero también tomando en cuenta el capital cultural que tiene el grupo. Pues me ha pasado, por ejemplo, en algún momento dar el imperativo categórico kantiano, hablar de la ética kantiana, la ética deontológica de Kant, y entonces utilicé un cuento de Eduardo Galeano como disparador para, sobre la base del cuento, incorporar la problemática del imperativo categórico. Y los estudiantes no sabían quién era Galeano. Entonces, esto genera problemáticas a la hora de pensar estrategias de transposición didáctica que sean efectivas, porque si no termino hablando yo. Ahí te juntás con el de literatura o la de literatura y preguntás, che, acá pasa algo que no saben. Pero tenemos un problema, dentro de los problemas significativos que tenemos, es la tendencia al empobrecimiento cultural, ¿no? Inclusive en términos de reserva lexicográfica, ¿no? O sea, hay un filósofo británico que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, porque pensamos con palabras. Mientras menos palabras tengo, menos herramientas y menos piezas tengo para armar el puzzle del pensamiento. ¿Podemos pensar sin palabras? Sí, podemos pensar sin palabras, pero es un pensamiento preintuitivo, ¿no? Y mucho más precario. Cuando tu universo léxico se aumenta, tus posibilidades de hacer cosas con palabras aumentan, y desde el punto de vista de la producción de pensamiento, los ladrillos de esa construcción son las palabras. Vos decís que los gurises que vienen hoy a la educación y vos les notás que tienen menos vocabulario, un lenguaje más acortado, a vos no te preocupa tanto que manejen menos palabras, sino que vos decís, esto capaz que significa que manejan menos ideas, menos conceptos. Y ahí está relacionado. No tiene que ver esto con la educabilidad, que es la capacidad de aprendizaje y el derecho a la educación y la capacidad de aprendizaje de los chiquilines, pero sí te problematiza como docente el nivel de efectividad pedagógica que pueden tener tus clases, ¿no? Eso sí te lo problematiza. Yo veo una diferencia significativa. Yo soy docente en nocturno, trabajo con adultos que vienen muchas veces con déficit o rezagos culturales significativos, pero vienen con mucha experiencia de vida, y esa experiencia de vida se transforma en un trampolín pedagógico para hacer significativo el aprendizaje. Entonces, el enriquecimiento cultural no solo tiene que ver con el universo léxico interviene, incide, pero es más amplio, ¿no? Porque tiene que ver con las vivencias. Claro, mientras más palabras vos tengas, más podés pensar esas vivencias. Pero si tenés vivencias ricas culturalmente a veces son la tragedia, ¿no? Es el drama, es la soledad, la angustia, el conflicto resuelto, la violencia, la inseguridad, el miedo, etc. Tenés experiencias que hacen que la filosofía diga, esto está bueno. Este año me pasó con una chiquilina
es medio autorreferencial, esto no está bien, pero me pasó con una chiquilina que cuando llevaba, una chiquilina no, en el nocturno, una estudiante de unos 20 y pico de años, me dice, profe, después de la clase de filosofía me voy pensando si mi madre es mi madre. Y dije, bueno, bien. Porque, a ver, mi madre es mi madre. Claro, pero es una alegoría, yo lo entendí como una alegoría del cuestionamiento al que la lleva la filosofía, el cuestionamiento sin supuestos, sin sobreentendido. ¿Qué es una madre? Sí, sí. Pero me pareció excelente la alegoría que utilizó. Mira, me voy pensando si mi madre es mi madre. No en un sentido fáctico. Sí. No en el sentido que me voy cuestionando todo. Todo, exactamente. Me voy cuestionando todo. Y eso tiene que ver con, a mi entender, por la experiencia que yo he ido cosechando en la reflexión sobre la práctica, es que en el nocturno son estudiantes que abandonaron sus estudios en la edad promedio de cursar cuarto, quinto, sexto, vuelven con 7, 8, 9 años después, o a veces más, con muchos golpes, ¿viste? No funcionó la estrategia, vuelvo al liceo para estudiar para terminar el liceo. Y vienen con mucha vida laboral, con mucha vida familiar, con muchas experiencias barriales, con muchas situaciones sociales, que hacen que después el contacto con la filosofía tenga esa fermentación, ¿viste? Vienen con mucha calle y mucha vida, como se le llama normalmente. Sí. Y sí. En el vasto mundo de la filosofía, ¿dónde te encontramos a vos? ¿No? Te encontramos si hay distintas puertitas, ¿no? Hay una puertita que es la puerta del existencialismo, sí. Hay una puerta que es la del nihilismo, hay una puerta que es la del marxismo. ¿A dónde te encontramos a vos? Bueno, yo he adoptado como consigna orientadora en el caos fantástico de la filosofía, esto que planteaba Abad Ferreira, que hay que pensar por ideas y no por sistemas. Pero esto no significa un pragmatismo teórico o un practicismo filosófico, que voy agarrando de forma incoherente frases de uno y frases de otro sin que tenga coherencia sistémica. Yo no puedo plantearme, por ejemplo, la existencia de un principio de determinación de última instancia para entender el funcionamiento social, que tiene que ver con la filosofía de la praxis, un principio materialista, y al mismo tiempo levantar un supuesto metafísico aristotélico. ¿Me explico? No la quiero complicar, pero lo que quiero Complicala. decir... Te entiendo. No puedo agarrar algo de Marx sin darme cuenta que detrás de todo eso hay un sistema más complejo. Sí. De todas maneras, yo me ascribo... lo que pasa es que cuando vos lees, por ejemplo, al existencialismo, las distintas variantes, no es lo mismo Heidegger que Sartre, no es lo mismo Jasper que Sartre o que Heidegger, encontrás muy buenas ideas porque ¿de qué se trata? Hay un filósofo francés, Alain Badiou, que dice, al fin y al cabo, la filosofía se trata de elegir. ¿Elegir qué? Elegir herramientas interpretativas que te den potencia para entender lo que está pasando, o lo que te está pasando, de darle sentido. El problema de la vida, uno de los problemas significativos de la vida y apasionante, es que no tiene sentido la vida. El sentido de la vida hay que construirlo, a no ser que creas en el destino. Ahí te pones en la escuela más existencialista, ¿no? Sí. Existencialista. Sí, porque, por ejemplo, para mí la filosofía de la praxis, o lo que se llama como marxismo, pero pasa que no es un término adecuado, marxismo para mí, filosofía de la praxis es mucho más denotativo, tiene herramientas interpretativas para analizar las lógicas del funcionamiento social y sus consecuencias ulteriores, desde el delito al problema de la pobreza, al tema de la pobreza infantil, o la corrupción, o la crisis ambiental, en fin, que son muy potentes. Muy potentes. Ahora, del existencialismo tomo cosas que son muy potentes para explicar el fenómeno de la conciencia, ¿no? Que para mí, en el marco de lo que, por ejemplo, plantea la filosofía de la praxis con la fetichización de las relaciones sociales y la alienación de la conciencia, el peso que le da, por ejemplo, la corriente existencialista y Sartre en particular a las decisiones, me parece muy relevante para explicar una faceta del comportamiento humano, ¿no? Esta idea de que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. En una dialéctica, una relación dialéctica entre lo que yo soy con los demás, porque somos seres gregarios, pero en esa relación dialéctica mis decisiones van siendo el cincel con el que voy armando la forma de quién soy, al punto tal de que vos terminás siendo, en definitiva, un resultado complejo del conjunto de tus decisiones, que no tomaste en un cuartito encerrado, que tomaste interactuando con los demás.
Sí, la pregunta de hasta dónde sos libre de elegir las cosas, ¿no? Bueno. Si yo, no sé, nací en determinado lugar del mundo, Exacto. en determinada clase social, con determinados Exacto. padres, ¿mis elecciones son libres o están condicionadas por todo lo que tengo alrededor? El dilema de la libertad y el determinismo, que también trabajaba Ferreira, o el dilema de la libertad y la necesidad, es interesantísimo. Yo a mis estudiantes les digo, bienvenidos al consumo de la droga más fascinante que puedan probar nunca jamás, porque la filosofía, cuando, lo digo metafóricamente, ¿no? Pero para generar un impacto que conmueva, porque la filosofía, después que incursionás en la filosofía, que también es caótica, y a veces da miedo porque no hay terreno firme nunca, ¿viste? Te lleva a descubrir problemas uno tras de otro, porque veníamos hablando del peso de las decisiones, en la autoconstrucción subjetiva, pero después te das cuenta que esa libertad está tensionada por los contextos sociales, por ejemplo. Y entonces ahí, ¿quién viene en auxilio interpretativo? Por ejemplo, la filosofía de la praxis y el principio de determinación en última instancia, que significa que las relaciones económicas de una sociedad, en lo que tiene que ver con la generación de valor y el acceso al valor socialmente producido para llevar adelante una vida, termina condicionando el ejercicio de tu libertad, ¿no? Por eso nosotros y mirá lo que con lo que voy a concatenar, cuando estábamos dando el debate público por el sí, yo planteaba que el problema de la expropiación o la confiscación de derechos es que deteriora los términos en los que se ejerce la libertad. No hay forma de pensar la libertad disociada del ejercicio de derechos. Tampoco hay forma de pensar el ejercicio de derechos al margen de los deberes. Pero la libertad está asociada al ejercicio de derechos. Si vos podés tener el derecho, por ejemplo, a tener una alimentación sana, pero si estás desocupado y no tenés con qué pagar el alquiler, ¿qué alimentación? Tenés el derecho en abstracto, pero no sos libre de ejercer ese derecho. Entonces las condiciones materiales, que están determinadas por las relaciones económicas, como lo explica la filosofía de la praxis, terminan siendo un marco general para entender cómo ejerzo la libertad yo como individuo. No sé si me explico. Se entiende perfecto. ¿Sí? O si no sé, si tu derecho depende de que el Estado te dé algo o no. ¿Es realmente un derecho o en todo caso es una cosa que alguien me va a dar, capaz que sí, capaz que no? Bueno, lo que pasa es que ahí, cuando hablamos del Estado, ahí vamos más a la filosofía política, también interesantísimo, ¿viste? ¿Qué es el Estado? Es una entidad, es una pluralidad compleja, es la suma de nuestros impuestos, es un aparato del Estado, sí. es un monopolizador del cobro de impuestos, o de la violencia, o un asignador de recursos, o es una forma, dijera Hegel, de encarnar el sentido de lo global, del todo social, y por lo tanto una forma de encarnar el bien común. Entonces, si es el bien común, el Estado no me da nada, el Estado me garantiza derechos, no es que me esté dando como una dádiva paternal. Entonces, es un debate interesantísimo. Lo que pasa es que muchas veces lo que pasa en Uruguay, y pasa en todas las tiendas, es que ha decaído mucho el nivel, que no significa que todos tengamos que ser profesores de filosofía, ni haber leído 400 libros, pero ha caído, hemos incurrido mucho en la pereza mental, porque la pereza mental garpa, más cuando es simpática, vengo con una frase rimbombante, hablo mal de Jorge, tiro un bolazo, y ese es el titular. Ahora, hablar de estas cosas de repente es como mucho más, no sé, ¿viste? Está más devaluado. Sin embargo... Hay que trabajar más para hablar de esto, ¿no? Sí, es más difícil. Sí, es más difícil, pero en definitiva es la forma de no ser un enano que solo lo que hace es treparse a los hombros de otros, ¿viste? Sino tratar de ser algo más que eso, participar en el ágora del debate público aportando valor para que vos también pongas tu hombro al servicio de los demás. ¿Me explico? Se entiende perfecto. Vos ya me adelantaste un poco el debate, pero vamos a un poquitito. Vos estás en SINTEP, que es el sindicato de los trabajadores de la educación privada. De la enseñanza privada. De la enseñanza privada. Y este debate me imagino que lo habrás tenido con sindicalistas, colegas, etcétera, ¿no? La educación privada como concepto. Porque viste que a veces hablas con personas de izquierda que te dicen jamás mandaría a mis hijos a la educación privada, es una cosa que construye desigualdad, que lo que termina haciendo es acrecentando la brecha entre los más ricos y los más pobres. Tenés debate sobre la mercantilización de la educación, ¿no? Sí. Hablame un poco de ese debate, bárbaro. que lo debes haber tenido 1000 veces, ¿no? Sí, y yo mismo he ido también, porque hay una cosa que está mal vista, que es cambiar de punto de vista. Es una idea antifilosófica. Es el ritual magnífico del dogmatismo, ¿viste? No siempre no cambiar de idea es sinónimo de coherencia. Y no siempre la coherencia es una virtud.
Pero yo he ido problematizando mi propio pensamiento sobre la enseñanza privada. ¿En qué sentido? Es una pregunta amplia esta. La enseñanza privada en Uruguay es más vieja que el Uruguay. Artigas fue a un colegio franciscano, antes que existía el Estado uruguayo. Entonces, el sector privado, en la primigénesis de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, fue el primero en garantizar para un sector selectivo, para un sector privilegiado de la sociedad, el acceso a la educación. Luego se hizo una revolución civilizatoria con la creación del Estado que generó las condiciones para que existiese educación pública. Y luego el informe Palomeque y la reforma vareliana, esto hizo un salto significativo a nivel civilizatorio para garantizar el acceso a la educación a todos. Eso por un lado. Pero imagínate otro aporte interesante de la enseñanza privada en Uruguay. Varela, para experimentar sus tesis pedagógicas, crea una institución privada. El Elbio Fernández, de la Sociedad Amigos de la Educación Popular, fue un liceo privado que se abrió para llevar a la práctica las ideas pedagógicas de Varela, para con esa experiencia impulsar luego la legislación escolar, la reforma educativa de Varela, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la enseñanza privada es que se ha ingresado en un proceso de lo que yo le llamo hipermercantilización. ¿Por qué el hiper? ¿Por qué ese prefijo inflacionario? Porque la enseñanza privada siempre existió bajo un esquema que tenía que ver con la libertad de la educación sobre la base de lo que se ofrecía en la enseñanza privada. Era, digamos, un contexto al proyecto educativo que tiene que ver, por ejemplo, con cosmovisiones, ¿no? Una visión religiosa, una visión nacional, ¿no? Colegios armenios, franceses, en fin, ¿no? Que le agregaban ese valor. Sí, o también, ¿no?, una pedagógica, ¿no? Exacto. Este es el sistema tal. Waldorf, está. Lo que ha venido pasando en los últimos, yo diría 40, 50 años, pero fundamentalmente en los últimos 30 años, es que la enseñanza privada se ha convertido en unidades de negocio, en donde el fin pasa a ser el cobro de la cuota y el medio pasa a ser el proyecto educativo. Se han invertido los roles entre fines y medios. Entonces, ahí sí, lo que hoy veo que está pasando en la educación privada, con la enseñanza privada, con manifestaciones concretas de este proceso de deterioro de la enseñanza privada como subsistema, es que tiende a comportarse como una empresa, y no como una herramienta al servicio de un fin que es pedagógico. Y ese sí es un problema porque desfigura o tergiversa el sentido originario de la enseñanza privada. Eso por un lado. ¿Cómo se manifiesta esto, por ejemplo? Te voy a dar un caso de campo, podría darte muchas manifestaciones. El Varela estuvo por cerrar en el año 2016, el Colegio Varela. El Varela supo ser, en la historia de la enseñanza privada en Uruguay, el liceo o el colegio laico más grande del Uruguay. Cuando estaba por cerrar, y entre los padres y los trabajadores generamos un proceso muy complejo, muy desgastante, de muchísimas horas de estudio y de reuniones con contadores, escribanos, abogados, tratando de encontrar un diseño que permitía salvar el colegio y por lo tanto las fuentes de trabajo y la comunidad educativa. Otros colegios que compraron de forma corrupta la base de datos con algún funcionario que se vio tentado, 5 instituciones que tengo muy identificadas, empezaron a mandarle mails y información promocional a la familia del Varela para que se vayan a sus centros educativos, para que se vayan a sus colegios. Eso estaba matando la oportunidad de reabrir el colegio. Otros colegios privados estaban matando la oportunidad de rescatar el Varela, ¿no? Entonces, eso porque había un comportamiento mercantil, una disputa por el negocio, por tener más alumnos y por lo tanto más cuotas y más ingresos económicos. Entonces se perdió el sentido originario. Yo creo que ese es el principal problema. Después, si la enseñanza privada es la objetivación institucionalizada de educación de pobres para pobres y de ricos para ricos, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque un colegio privado que cobra 60.000 pesos por mes de cuota por alumno es para el 1% más rico del Uruguay. No hay manera de pensarlo de otra forma. En esos colegios puede caer la bomba atómica económica más importante de la historia del Uruguay, que el colegio va a seguir funcionando como si no hubiera ocurrido. Ahora, el colegio privado que está en Maroñas, en Bella Italia, en La Teja, en El Cerro, son instituciones privadas donde van hijos de trabajadores, de pequeños comerciantes y de trabajadores, de municipales, de bancarios, de dentistas. No es que van los mega ricos.
Eso por un lado. Y por otra parte, el problema más grande que tenemos hoy, en términos de problemática educativa, es la segregación educativa. Y la segregación educativa ocurre tanto en la enseñanza privada como en la enseñanza pública. Claro, en la enseñanza pública tienden a manifestarse de forma más exacerbada la homogeneidad de los más pobres. ¿Qué es la segregación educativa? Es una idea antibareliana. Es decir, que los estudiantes que concurren a un centro educativo son muy similares entre sí con respecto a su contexto socioeconómico de partida. Entonces vos tenés liceos y escuelas de muy pobres para muy pobres. Y a esa determinada escuela no va el mismo chiquilín que va a otra escuela pública, que tiene otro nivel económico. No es lo mismo ir a la escuela Brasil que ir a la escuela de Casabó. Y son 2 escuelas públicas. Y dentro de la enseñanza privada está pasando lo mismo. Se segmentan las instituciones por nivel económico, ¿no? Por nivel de ingreso, y eso hace que la población sea cada más homogénea. Y el hijo del trabajador bancario ya no se encuentra con el hijo del que está cinchando un carro para recoger residuos para sobrevivir, digamos, ¿no? Para clasificar residuos. Ya no se juntan. Y eso está trayendo un problema muy importante en lo que tiene que ver con el abandono y en lo que tiene que ver con digamos, los niveles de aprendizaje, porque ocurre cuando se homogeneizan las instituciones por nivel socioeducativo que se produce lo que se llama el efecto de pares. Y el efecto de pares tiende a ser reproductor de las premisas. En una institución educativa en donde los chiquilines y las chiquilinas que asisten tienen un nivel económico y un nivel cultural promedio o superior, el efecto de pares hace que se impulse para arriba. ¿Qué es el efecto de pares? La relación que hay entre los estudiantes a la hora de hacer deberes, hacer tarea, participar en clase, escuchar lo que dice el otro, cómo pregunta, cómo interviene, qué películas viste, qué teatro, qué conversaste en tu casa, en fin, esa riqueza cultural se potencia para arriba. El efecto de pares en los contextos de exclusión económica y social tira para abajo. Es decir, el que puede despegarse se achata. El efecto de pares en los contextos de riqueza cultural, el que está más abajo tiende a irse para arriba. ¿Me explico? Sí, vos... yo lo he contado en algún momento, ¿no? Pero en el ciclo básico yo fui víctima de un experimento interesantísimo que se hizo en el liceo, en el cual se determinó tener todos veníamos de la escuela, ¿no? A los que tenían mejores notas fueron a una clase, sí. y los que tenían peores notas fueron a otra, y en esa clase fuimos algunos de los que teníamos buenas notas, como para ver si levantábamos a los demás. Sí, eso, ¿no? El efecto de pares, te voy a contar que el primer año me destruyó porque vine con 5 bajas, una cosa así. Claro. Pero agarré mucha calle, mucha vida. Claro. Ojo con el efecto de pares que tiene cosas muy positivas también. Ni que tal vez. Pero es verdad lo que decís, vos sos un producto de tu ambiente. Y si en tu ambiente se seleccionó a lo mejor, te tira para arriba. Y si se selecciona lo peor, te tira para abajo. Esto también lo explica la psicología cognitiva, en particular un pensador soviético, pedagogo soviético, psicólogo del aprendizaje, que es ahí se me fue el nombre ahora, que habla de la zona de desarrollo próximo, ya me voy a acordar. O sea, tiene un fundamento desde el punto de vista de los procesos cognitivos, ¿no? La interacción con el ambiente inmediato. Y es cierto esto que vos decís, no es menor, porque una de las cosas que planteaba Dewey, por ejemplo, pedagogo norteamericano, es que la interacción en la diversidad hace que el proceso de enriquecimiento educativo se expanda, porque no es solo aprender matemática o aprender la composición molecular del agua o aprender la conjugación temporal de los verbos. También es habilidades sociales, aprender a pensar, a relacionarte con los demás. A resolver problemas de la calle, de la vida misma. También la autoridad, si querés, ¿no? Que capaz que en una clase donde es un mundo perfecto, nunca te enfrentás a la autoridad, mientras que en una clase que tiene problemas de conducta, etcétera, ves la diferencia de un profesor que tiene que enfrentarse a esa situación a otro que no le tiene que decir nada a sus estudiantes. Correcto. También tenés ese tema. Y interesantísimo el debate sobre la educación privada. Y te lo llevo a la práctica, vos que estás en el sindicato, ¿no? Te lo digo desde la ignorancia de estar afuera de ese mundo. ¿Qué pasa con la educación privada en Uruguay? Que vos ves que sistemáticamente hay, como decís vos, ¿no? Podemos decir, hay unas instituciones que son las más caras, si querés, que no tienen grandes problemas económicos,
Pero hay una institución de educación privada media que hay muchísimas que están como constantemente al borde de la quiebra, ¿no? Sí, y vienen en ciclo donde vos, la noticia está a punto de cerrar. Bueno, se salvó, 2 años después está a punto de cerrar, se salvó. ¿Qué pasa? Que en definitiva son instituciones que cobran una cuota, que en definitiva tienen toda la faceta económica mercantil, pero que están siempre como al borde de fundirse. Bueno, esto tiene una explicación compleja. O sea, hay varios factores que intervienen en esto. Hay un factor que tiene que ver con el tratamiento económico que recibe la enseñanza privada, que al amparo de las exoneraciones impositivas que establece la Constitución, se ha ampliado a exoneraciones tributarias. O sea, se exonera todo, hasta el impuesto de puerta o la patente de un auto. Entonces, la enseñanza se ve, para alguien que tiene plata para invertir, como una oportunidad de negocio, porque el costo empresarial es básicamente salario. Y después los insumos fungibles. Pero no pagas impuestos de ningún tipo, ni IVA facturación, ni contribución inmobiliaria, ni IRAE, ni alquiler, ni impuesto de una patente si tenés un auto puesto a nombre del colegio, absolutamente nada. Es como una zona franca realmente. Entonces, eso ha generado condiciones para que haya crecido de forma despareja la cantidad de instituciones con la cantidad de matrícula. Entonces hay más instituciones de las que puede aguantar la cantidad de posibles estudiantes. Entonces eso estruja el sistema. A ese elemento le sumás otro, que es la transición demográfica, que hasta en el 2022, por ejemplo, la educación inicial estuvo en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Cada vez hay menos estudiantes. Menos gurises. Entonces, ese es otro factor que hace tensionar más. Vos tenés un desfasaje entre cantidad de instituciones y matrícula. Y la matrícula además disminuye. Entonces, en los colegios de la élite económica, el 1% más rico, este problema no existe. Ahora, en los colegios de ingresos medios, te diría colegios de Malvin, por ejemplo, a colegios que están en barrios proletarios, en barrios laburantes, no es porque en Malvin no haya laburantes, me refiero a barrios periféricos, barrios que están más en la periferia, con ingresos económicos promedialmente más bajos, están en esta situación dramática. Pero tiene que ver con la combinación de una matriz institucional y de tratamiento económico que no ha hecho filtros, ¿no? Que esto es lo que hemos tratado de discutir inclusive con las cámaras empresariales del sector. Que es decir, no es lo mismo. ¿Podemos tratar igual a una institución que tiene fin de lucro a otra que no la tiene? Si una institución es una unidad de negocio, como puede ser una fábrica de pasta, ¿por qué no tiene que pagar impuestos? Ese es el gran debate, ¿no? Porque mucha gente lo que plantea es ¿por qué exoneramos de impuestos de la educación privada? Que si es un negocio, que se paguen ellos. Claro, lo que pasa es que ahí la discusión es si toda la enseñanza privada tiene que pagar impuestos o aquella que tiene fines de lucro. Porque la exoneración de impuestos tiene una historia, tiene rango constitucional y tiene una historia atrás que viene de la mano con la estatalización de la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando se estataliza la enseñanza, en Uruguay se incluye la exoneración impositiva para garantizar la libertad de enseñanza. Pero la libertad de enseñanza sobre la base que había instituciones que querían promover una cosmovisión en el marco de un proyecto pedagógico, ¿no? Entonces, si vos, tu familia es judía y querés mandar a una institución judía porque querés que reciba valores judíos, además de los proyectos de lo académico, que es igual, los mismos planes y programas, el Estado te promociona no cobrándote impuestos, ¿no? Haciéndote una transferencia económica indirecta al no cobrarte los impuestos que le cobra cualquier otro comercio. Ahora, o al Colegio de los Armenios, por decirlo, al Lugarián, es decir, o a instituciones que tienen un proyecto, al Elvio Fernández, al Varela, que tenían un proyecto, una cosmovisión que agregaba valor para una familia. Ahora, si la mayoría de instituciones educativas hoy tienen un fin exclusivamente económico o predominantemente económico, ¿dónde está ahí la libertad de enseñanza? En elegir a qué empresas vas. ¿Qué diferencia hay entre un colegio y un cine? Pero si me pongo ahí desde el punto de vista de los trabajadores, en ese sentido, ¿no? En el sentido de tratamiento fiscal. Claro, ¿no? Si me vengo para el lado de los trabajadores, yo te podría decir, no, bueno, exoneremos la educación privada porque genera puestos de trabajo, porque en definitiva estamos hablando de una rama que entendemos que es valiosa, que es la educación para el Uruguay. No es, no es una
fábrica de cigarrillos, ¿no? Entendemos que es valiosa la educación, exonerémosla de impuestos. Ese sería el contraargumento, ¿no? Nosotros siempre lo que hemos planteado, lo que pasa es que el argumento fundacional es a garantizar la libertad de enseñanza para aquellas familias que quieren tener en el proceso educativo de sus hijos una cosmovisión adicional. Hay quienes legítimamente sostienen que esa cosmovisión adicional no tiene por qué ir emparentada con lo educativo, ¿no? Es decir, vos podés tener instituciones de promoción cultural, ¿no? De la masonería, de la Iglesia Católica, de las distintas creencias religiosas, de las distintas comunidades nacionales, ¿no? Sin que haya educación privada. Es un debate interesante para dar. Pero lo que ha optado el país históricamente es promover, a través del no cobro de impuestos, instituciones educativas que tienen una cosmovisión que justifica un proyecto educativo privado. Eso hoy es una realidad que está en tela de juicio. Entonces la discusión es si es legítimo o no es legítimo exonerar de impuestos a instituciones que tienen fines lucrativos por encima de los fines pedagógicos. ¿Cómo encarar esto y relacionarlo con la problemática de las fuentes de trabajo y todo lo demás? Y en clave de proceso, nada se puede resolver un día para el otro. Nosotros hemos planteado que los cambios son a partir de lo que hay, no para atrás. Lo que ya está, digamos. Pero de acá para adelante, ¿vamos a seguir reproduciendo la misma matriz de enseñanza privada? Con estas tendencias, además, que a nuestro entender tienden a hipermercantilizar la propuesta privada. Y obviamente que uno puede decir, bueno, pero si te genera puesto tal, estás hablando en contra de tu sindicato, hablando en contra. No estamos hablando en contra de, porque el sector, no estamos diciendo que no haya más sector privado. Inclusive no estamos hablando de que haya más sector privado con fines lucrativos. Lo que estamos diciendo es que en la medida que el subsistema tiende a la hipermercantilización, tiende a precarizar muchas veces las condiciones de trabajo, porque todo pasa a ser la ganancia, y entonces yo, para tener más ganancia, trato de minimizar mis costos. Y en la hora de minimizar mis costos entra el salario, entra el cumplimiento de los derechos laborales. O sea, no necesariamente que haya más instituciones privadas garantiza mejor calidad de trabajo, ¿no? ¿Un docente le pone más empeño a su trabajo en la educación privada que en la pública? Eso es, es algo que es un prejuicio que a veces se repite, como todo prejuicio, sobre la base del desconocimiento del análisis crítico, ¿no? Yo soy el mismo docente formado en la misma institución, en el IPA, egresado en la misma institución, y trabajo con el mismo compromiso en el sector público que en el privado, porque los chiquilines son chiquilines y vos tenés que asegurar un derecho. O sea, y vos sos el mismo docente, muchas veces para un cuarto, un quinto, esto es el mismo el programa, le haces variantes ajustes en función de las características del grupo, pero las ganas de que el deseo pedagógico que vos ponés es el mismo, no es que vas a un lugar a trabajar de mala gana y a otro de buena gana, o que en un lugar haces los paros y en el otro no. Yo no tengo evidencia empírica de que eso suceda, no tengo. Después está el caso, yo conozco a uno, y bueno, sí, está. Te hago otra pregunta, ¿no? Porque a veces es difícil discutir cosas vinculadas a la crisis educativa, el estado de la situación en la educación, cuando vos también al mismo tiempo tenés un interés legítimo, que es, pues, hablás con el gremio de los estudiantes, su interés es los estudiantes, hablás con los docentes, su interés es los docentes, hablás con el gobierno y es de un determinado partido político, bueno, ellos tienen su visión, hablás con otro partido político, tienen otra visión. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy clásico, ¿no? Uno de los problemas que hay con la educación es el sistema que tenemos de la carrera docente, ¿no? En el cual vos te vas a encontrar que el sistema económicamente no premia necesariamente al docente que tiene la mejor formación o que va a dar clase a un lugar de contexto crítico, donde entendemos como sociedad que lo necesitamos más, sino que lo que premia, ¿viste?, es la antigüedad y este sistema que tenemos creado de elección de horas, donde, bueno, los que tienen más antigüedad eligen primero. Se genera una situación en la cual los mejores docentes, entre comillas, que son los que tienen más antigüedad, eligen primero, suelen elegir lugares tranquilos, lugares donde capaz que no se necesita más. Y después los docentes que están más abajo en la escala son los que terminan yendo a lugares de contexto crítico, no tienen un premio económico que les haga la diferencia y que digan, prefiero estar acá. Y ahí entra también el tema del famoso corporativismo, ¿no? De que los docentes a veces te dicen, no, a mí este sistema que tengo me gusta, que no son todos los docentes, porque hay muchos que te dicen, no, yo voy a cambiar ese sistema.
ese tipo de debates en el sindicalismo, ¿cómo se dan? Porque también vos estás en uno que es de la enseñanza privada, hay otros que están en el sector público. Contame un poco cómo dan en la interna esas discusiones. Pasa que en la enseñanza privada está mucho más desguarnecida de garantías en términos de carrera profesional. En la enseñanza privada no existe algo como una carrera docente. No es tu currículum. Puntaje. Es tu currículum y es el laudo o el salario que paga la institución y los acuerdos de consejo de salario. Y ese sistema mucho más desreglado no garantiza una distribución más eficiente del, digamos, del cuerpo docente. O sea, el paradigma mercadocéntrico, por decirlo así, el que está regido por las lógicas de mercado, no resuelve el problema que vos estás mencionando. Eso es lo que te puedo decir desde la enseñanza privada. Y por ejemplo, cuando el HNT debate cuestiones educativas, ¿vos te metés ahí y debatís desde Sintep? O en realidad ahí el mano es, yo qué sé, los sindicatos de la educación pública. Lo que pasa es que cuando discutimos proyecto educativo, en Uruguay, planes, programas, el reglamento de evaluación y pasaje de grado, o sea, temas técnicos, pedagógicos, son para la enseñanza pública y la privada. La mal llamada transformación educativa del gobierno saliente se aplicó tanto en la enseñanza privada como en la enseñanza pública. Los perjuicios a nivel de los trabajadores se sufrieron tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada. Los docentes que perdieron horas tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada. Es decir, ahí, después yo como sindicato de la enseñanza privada no me voy a poner a discutir el estatuto docente, o sea, el conjunto de normas, procedimientos y reglas que rigen la carrera docente, porque eso no aplica en la enseñanza privada, solo aplica para la pública. Es impertinente que yo, como sindicato, me meta en esa discusión. Yo como dirigente sindical, integrante del secretario ejecutivo del PCT, sí voy a dar esa discusión, pero la voy a dar desde otro lugar. No desde la representación del sindicato de enseñanza privada. Bien, ¿y qué postura tenés vos, por ejemplo, con esto que te decía de la carrera docente y el hecho de que la elección de horas, a mi entender, todavía es mi opinión personal, sí, claro, está mal diseñado, está diseñado para un sistema de antigüedad en el cual no le estamos mandando a los mejores docentes a los lugares. Pasa que ahí hay un presupuesto, viste que la filosofía te lleva... la filosofía es ingrata, ¿viste? Porque no te deja salir de la incomodidad. ¿A qué me refiero? Este presupuesto de que el docente de mayor grado es mejor docente que uno de grado medio, lo podemos toda una discusión. Lo podemos recontra cuestionar. Toda una discusión. Porque vos tenés un docente de 60 años, con 30 años de carrera docente, que ya no quiere más nada, ¿viste? Está totalmente oxidado. Y tenés otro que es brillante y enseña con una pasión y un compromiso increíble. Uno es grado 5, otro es grado 2 grados 7, máximo grado de la carrera docente en el sector público. Y tenés uno que es un CRA y otro que ya está totalmente oxidado, con un burnout tamaño rascacielos. Entonces, ¿qué te dice el grado? ¿Necesariamente te habla que son los mejores? Y que un docente recién egresado que viene con toda esa voluptuosidad, el deseo, capaz que con menos experiencia de manejo de grupo, con menos herramientas para armar estrategias de transposición didáctica, es decir, pero viene con el deseo, ¿viste? Viene con las ganas, con el impulso. Y no sé, epistemológicamente no es tan fácil armarla. Vamos a sacar la palabra los mejores. Bien. Te lo voy a cambiar así. Los mejores pagos. Bueno, ¿no? Ahí hay un debate que tiene que ver con... Que para mí no es un principio dogmático, pero es un principio relevante, muy relevante, que es a igual tarea, igual remuneración, para evitar, porque es muy complejo, esto lo discutimos cuando la LUC, es muy complejo desde el punto de vista de las arbitrariedades, los nepotismos, los usos arbitrarios de premio y castigo, establecer formas de remuneración que sean transparentes, garantistas, y que realmente atiendan lo que quieren atender y que no encubran prácticas corruptas. Por ejemplo, yo soy el director de un liceo en el interior. Vos sos docente de literatura y ella que está ahí, también es docente de literatura. Yo soy de derecha, vos sos de izquierda y ella es de derecha. ¿A quién le voy a dar las horas? Yo no digo que necesariamente se las vaya a dar a ella y no a vos, o al revés. Pero el problema de la carrera funcional también hay que pensarla desde el punto de vista de las garantías de evitar formas de discriminación, formas de castigo, que no tienen que ver con el ejercicio profesional de la función, sino que tienen que ver con otras variables, ¿viste? Este es dirigente sindical.
No le voy a dar las horas a este. Cuando me estoy refiriendo a que hay un sistema de que los directores o las directoras puedan elegir. Capaz somos los dos masones, Ahí va. Capaz somos los dos de izquierda, capaz o somos no, lo que sea. O vos sos ateo y yo soy mormón. Sí, se entiende perfecto. Entonces, a lo que voy es que cuando uno no estoy planteando obstáculos, ¿viste? Para defender el status quo. Yo no voy por ese lado. Pero ponele, vamos a llevarlo a la discusión más práctica, ¿no? Puedo decir si igual tarea, igual remuneración. Yo podría decirte, no todas las tareas son iguales. Ir a dar clase a una escuela en contexto crítico. Correcto. Yo entiendo que eso no es la misma tarea que ir a una escuela en un barrio nivel socioeconómico alto. Paguémosle a la gente que va acá un poco más porque entendemos que es difícil, va a tener un burnout mayor. Total. Queremos que vaya gente que esté un poco más que tenga más experiencia, ¿viste? En grupos. Ahí parece haber algo clave, pero por algún motivo, ¿viste? Hablás con el sindicalismo de la educación y no les gustan esas ideas. Bueno, yo creo que hay que discutir todo, ¿viste? Discutir todo, pero discutir todo también es, por ejemplo, problematizar lo que problematizábamos antes. Esto de que el grado tiene que ver con la calidad pedagógica del docente, hay que problematizarlo. Hay que problematizar esto de que la autonomía, falsa autonomía de los centros que pregonaban las autoridades salientes de la educación, garantizaba mejores prácticas educativas. No, garantizaba también mucho mayor discriminación, hasta nepotismo. O sea, tampoco resuelve eso el problema. El status quo tampoco lo resuelve. Capaz que hay que pensar, pero también en términos de diálogo. Yo creo que una cosa que ha sido muy mala en el sistema educativo es que a las asambleas técnicos docentes, a los sindicatos y a la voz docente se la ha descalificado mucho, ¿viste? Se la ha destratado mucho. Y eso genera también después lógicas de resistencia y de rechazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, un sistema que combine, porque igual tarea, igual remuneración, ya pasa, vos problematizás, es lo mismo trabajar en un liceo, en un contexto socioeconómico deprimido y con niveles altos de violencia a nivel de contexto que en otro liceo que no tiene estas características. No es lo mismo. Eso fundamenta una diferente remuneración y tal vez sí. ¿Por qué? Porque ya pasa hoy. Hoy un docente titulado en la enseñanza pública cobra un 7,5% más que un docente no titulado. Yo cobro más que un docente de filosofía no titulado. Porque mi tarea no es exactamente igual, porque mi formación es mejor, se supone que tiene, o por lo menos, un nivel de institucionalización mayor que el que no hizo la carrera. Entonces, esta variable no tendría por qué ser de rechazo in totum, porque ya existe. ¿Me explico lo que digo? Sí, se entiende. O el día de mañana, si nosotros dijéramos, bueno, el que tenga, además de sos profesor de filosofía, si además sos licenciado en filosofía, si además sos doctor en educación de algo, y bueno, capaz que ahí entendemos que te podemos pagar más. O capaz si tenés investigaciones sobre técnica de aprendizaje en contextos de vulneración social de derechos. Ahí va, por ejemplo. Y no tiene que ver tanto con doctorados, sino con producción de conocimiento para enseñar matemática en contextos sociales deprimidos. Hay que pensarlo, por eso yo digo que hay que abrir la caja de herramientas. Lo que pasa es que se necesita generar climas de confianza, de asertividad, de que no esté la sospecha, que es lo que ha venido ocurriendo, la sospecha fundada de que del otro lado hay una mirada de hostigamiento hacia el docente. El gobierno anterior cometió atrocidades, convirtió la laicidad en una especie de cadalso para ejecutar a los docentes que pensaban o hacían cosas distintas. Se llegó a sumariar a un docente porque pasó un video en una institución educativa, un video sobre Nietzsche, ¿no? En donde por el contenido del video la dirección entendió que ese docente estaba violando la laicidad y le hicieron un sumario a ese docente. Ahora me interesa saber cuál era el contenido del video. El efecto Streisand. Ahora quiero saber cuál pasó. Lo que pasa es que no te lo dije porque me quedé con el ruido en mi cerebro. Mientras yo estoy hablando, yo te voy a contar una cosa que me está pasando en mi cerebro. Me estoy tratando de acordar del psicólogo cognitivista soviético. Va más rápido, claro, va más rápido. Voy pensando, todavía estoy... Te quedaste atrás. Claro, entonces, después me voy a acordar del video seguramente después te mando el mensaje porque ahora no sé si me voy a acordar. Pero filosofía, lo que pasa es que tienen también ahí todo el tema de la laicidad que, si te fueras a poner muy estricto, está lleno de, hablemos de la filosofía de la religión, ¿no? Las distintas visiones religiosas que tienen los filósofos.
Y bueno, si viene alguien enojado y dice, no, hoy mi profesor me habló de religión, me parece que fue contra la laicidad. No, tu profesor te dio distintas perspectivas, hoy te tocó hablar de esta, mañana te va a tocar hablar de la otra. Pasa que hay una interpretación política siempre de la laicidad. Uruguay ha tenido polémicas muy interesantes sobre la laicidad y el laicismo, de distintas corrientes, de la masonería hasta los círculos académicos docentes. Uno de los trabajos señeros en la materia es de Reina Reyes, pero hay muchísimo, y de Julio Castro también, entre otros. Porque, ¿qué es la laicidad? La laicidad, el principio fundamental de la laicidad es positivo, no es negativo, porque se toma la laicidad como prohibición, pero esa prohibición nace de un concepto positivo, que es el cerno doctrinario de la defensa de la laicidad, que es la libertad de conciencia. Garantizar las condiciones de aprendizaje a partir de la libertad de conciencia, no de la prohibición. Claro, ¿qué pasa? La libertad de conciencia no se puede garantizar si hay un ejercicio dogmático de la enseñanza. Si vos le decís a los chiquilines qué pensás. Exacto. Opa. No, exacto. Entonces hay límites duros que igual los entendemos todos, ¿no? Vygotsky, por ejemplo, Vygotsky, perdón. ¿Apareció el nombre? Vygotsky. Ese es el soviético. Sí, ahora mi cerebro se va a poner a trabajar en el video de Nietzsche. Hay límites duros que los entendemos todos. Un docente, no sé, se está discutiendo la LUC, no puede en un aula decir, muchachos, la LUC es nefasta, no hay que votarla. Pero mira esto que pasa. Después se dan casos como vengo con un tapabocas que dice no a la LUC. Exacto. Ahora ¿Qué hiciste? ¿Rompiste la laicidad? Mira qué interesante esto, ¿no? En términos de reflexión, no en términos de toma y daca, en términos de reflexión. Yo voy con un buzo, con un ácido y un martillo, estoy violando la laicidad. Voy con un crucifijo colgado en el cuello. Voy con una remera que dice Coca-Cola. ¿Me entendés lo que te digo? Soy laicismo jacobinista, te digo cruz, me gusta. No, me gusta. Docente que va con la cruz, viola la laicidad, sacámelo de acá. Me gustó el jacobinismo, la aparición del jacobinismo republicanista. Sacame al que tiene la cruz, sacámelo de acá. Bueno, pero lo que te quiero decir está bien, podemos ir más lejos, la Coca-Cola, el pegotín en el termo, todo. Porque está naturalizado que yo voy con una remera, vamos a poner un caso extremo, una remera con una A en un círculo, como señal de anarquismo, o con un ácido y un martillo, estoy violando la laicidad. Sí. Claramente. Ahora, si voy con una remera que diga, tomá Coca-Cola, y atrás dice el reino de la felicidad, no pasa nada. Está naturalizado que la promoción de una marca, de una empresa que se dedica a hacer negocio, no es violar la laicidad, y voy con una hoz y un martillo. Sí, entonces la laicidad está asociada al prohibicionismo de las ideas políticas. Y en realidad lo que debería estar en el fondo, la cuestión es cómo garantizamos la libertad de conciencia. Y eso tiene que estar arreglado, ¿no? Está bien que esté arreglado. Pero la libertad de conciencia tiene que ver con no desarrollar una práctica no pluralista, no desarrollar una práctica dogmática, no decirle a los gurises que esta teoría es la correcta y las demás son incorrectas, ¿no? En filosofía lo que te pasa, yo lo aprendí con docentes míos, que vos tenés que defender a morir a todos los filósofos que estás dando. Yo, por ejemplo, estoy dando la concepción antropológica del individualismo egoísta, con la que yo estoy en las antípodas, pero te la defiendo a morir en clase. Te la defiendo a morir. Después voy a dar, Bertrand Russell, y te lo voy a defender a morir. Y después te voy a dar Marx y te lo voy a defender a morir. ¿Se entiende? El problema no es la pluralidad, el no hacer prosélitos, que los alumnos no buscar cooptar doctrinariamente o dogmáticamente, pero sí, no se puede estar haciendo prohibicionismo. Tenés que ser el mejor defensor de cada idea, independientemente si te guste o no. Sí, ¿por qué? Porque a vos lo que te interesa, cuando tu enemigo principal es el pensamiento único, lo que te interesa es salir de la pereza mental. Eso es lo que te interesa. Nos metimos con mucho de filosofía y de educación. Sí. Hablemos un poco de sindicalismo, de PIT-CNT. Vos te hiciste muy conocido como una de las caras de la defensa del plebiscito de la seguridad social. Y no quiero reeditar mucho esa discusión porque básicamente ya la tuvimos. Pero vos sabés que me acuerdo mucho una nota que vos diste ahí en Fácil Desviarse, con Nico Batalla, con Diego Sass también. Y Jorge. Y Jorge Valmeli también. Pero claro, yo me acuerdo mucho de ese momento porque se dio algo muy parecido a lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Donde vos defendías muy bien el plebiscito. Sin embargo, había cosas con las que vos no estabas del todo de acuerdo.
Me acuerdo, por ejemplo, el texto tiene un tema de redacción que daba a muchas interpretaciones y eso era un problema. Y yo me acuerdo que cuando hablamos de ese tema, vos enseguida, como digamos, de honestidad intelectual, me dijiste, esto es así, es un problema, yo no tuve la redacción, pero te lo defiendo así, 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 así. ¿Qué se aprendió para vos de todo ese proceso? ¿Qué aprendiste vos y qué pensás que aprendió el PIT-CNT de ese plebiscito? Porque por un lado lo podemos interpretar como una derrota, ¿no? Sí, claramente, una derrota electoral. Sí. Podemos decir, acá le erraron el camino, perdieron, la gente les dijo que no. Después tenés otro tema que es la acumulación, ¿no? Que decís, bueno, en esta no me salió, pero capaz que yo acumulé para la que viene. Bueno, pequeños comentarios. Respecto a, ¿fue una derrota electoral? Sí, porque se quería enmendar la Constitución y no se logró enmendar la Constitución para incorporar los 3 principios cautelares que tenía la papeleta. Por lo tanto, hubo una derrota y no hay que andar con Gregre para decir Gregorio, dijera mi madre. Pero hubo un triunfo político. ¿Por qué? Porque en un terreno totalmente asimétrico, de fuerzas en pugna, en donde por un lado estaba claramente el sistema financiero y la SAFAP dentro del sistema financiero defendiendo con inversión potente en medios de prensa y en publicidad, en fin, para defender su negocio. Por otro lado estaba la estructura de conducción política de todos los partidos políticos, desde el Frente Amplio hasta los partidos tradicionales, el gobierno. O sea, teníamos una simetría de poder en la disputa significativa, una desigualdad de fuerza significativa. Y al mismo tiempo el PIT-CNT que carga con un fuego cruzado con respecto a su accionar. O sea, el PIT-CNT no es como la institución mejor vista del Uruguay. Entonces hay mucho discurso estigmatizante, hay mucha crítica justa y mucha tergiversación deliberada para denostar la actividad sindical. Entonces, que el movimiento sindical haya encabezado una iniciativa de defensa de la seguridad social y de cuestionamiento de la reforma jubilatoria y haya conseguido casi 1 millón de votos, para nosotros es un triunfo político. Yo he estado en Artigas, me paró una policía con grado para decirme, mire, yo soy colorada, soy policía y voy a votar papeleta por el sí. ¿No? Y esta es una microexperiencia de muchas otras. Es decir, tuvimos una potente transversalización. Tenés lo has mencionado en alguna nota, ¿no? Tenés digamos, estudiado sí. ¿Cuántos votaron del Frente Amplio, cuántos votaron? Y de los partidos tradicionales, ¿cuántos votaron? Sí, hay unos 138.000 votos que vinieron de los partidos blancos y colorados y de Cabildo Abierto a la papeleta. O sea, gente que optó por una opción de derecha, de un gobierno que impulsó la reforma jubilatoria que estábamos impugnando parcialmente, que acompañó la propuesta. 7 de cada 10 frente amplistas acompañaron la propuesta. Y 32.000 personas votaron la papeleta sin votar ninguna opción electoral, ninguna hoja de votación partidaria. Entonces hubo una potente transversalización, que eso es lo que me parece que nos deja una de las principales ganancias. Explícame, analizame la mentalidad del que votó al Partido Nacional y al mismo tiempo votó la papeleta. Yo creo que ahí es muy interesante, ¿no? Interviene algo que para mí es clave, que es la conciencia de clase. ¿Qué es la conciencia de clase? El ubicarte, valorarte y autopercibirte como un trabajador, que por lo tanto tiene derechos e intereses objetivos. Si a vos te están planteando trabajar 5 años más y ganar 10% menos, ¿te favorece o te perjudica? Si a vos te están planteando aumentar la jubilación mínima, equiparándola con el valor del salario mínimo nacional, y tenés a tu abuelo en esa condición, ¿te favorece o te perjudica? Si 9 de cada 10 personas que destinan sus ahorros a la SAFAP van a cobrar menos de jubilación que lo que cobraran si se jubilaran por BPS, y vos estás en el 90%, ¿te favorece o te perjudica? Votes lo que votes. Vos decís que fue un tema, ahí podemos hablar de cómo era el concepto, era de la libertad egoísta. Esto soy yo soy así, ¿qué me viene bien y qué me viene mal? Y bueno, si después viene alguien y me dice, eso es insustentable, económicamente es la ruina, no sé, a mí lo que me viene bien es esto. Pero yo no creo, dos cosas, no creo que la propuesta era insustentable, no lo creo. Igual es un debate que ya se dio, pero no creo que esta cuestión del catastrofismo era más una estrategia de terror mental, porque el miedo es un dispositivo de control, ya lo decía Hobbes, siempre el miedo controla, es un dispositivo de sometimiento, de autosometimiento, es una forma de biopoder, y es muy efectiva. Pero además yo nunca pude tener ningún debate con un economista discutiendo sobre la sustentabilidad o no, nunca. Y lo quise discutir en otra emisora con Saldain, que tuvo un debate, y dije, vamos, discutamos si hay descalabro económico o no hay descalabro económico. Vamos a discutirlo, ¿no? Cada uno con su punto de vista, pero para ilustrar a la gente. En fin,
Lo cierto, entonces, yo creo que la gente no actuó por corporativismo. Una cosa es el corporativismo de voto por mí y no me importa nada, y otra es voto como trabajador, como clase trabajadora, porque no voto solo para beneficiarme a mí. Estoy votando, estoy cuestionando también un sistema. Porque para un trabajador que no estaba en la SAFAP, pero votaba la papeleta, estaba cuestionando la SAFAP independientemente de su situación. Y mucha gente también, o alguna, votó contra la SAFAP aunque la beneficiara. Sí, creo que no todos, ahí estoy tocando de oído, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que mucha gente, como todas las cosas, ¿no? El que, no sé, que vota el Frente Amplio no está de acuerdo con todo lo que propone el Frente Amplio, que vota el Partido Nacional no está de acuerdo. Y con la papeleta también pasaba eso, ¿no? De que, por ejemplo, el tema específico de la SAFAP a veces movilizaba mucha gente que capaz que las otras partes de la papeleta no la conocía tanto, no la manejaba tanto, pero le importaba el tema de la SAFAP o el salario mínimo y el salario mínimo jubilatorio que fueran lo mismo, capaz que le importaba eso y de la SAFAP no tocaba tanto, no sabía tanto, no importaba tanto, pero eso sí. Yo creo que la mayor, a mi entender, esto es polémico, discutible, obviamente, como todo, pero la principal aprendizaje que vos preguntabas que sacamos es que, que hay mucho margen de acción en términos de legitimidad pública para que el PIT-CNT, para el ejercicio de la independencia de clase del PIT-CNT. Vos decís que fue, porque lo podemos analizar así. Dale. Yo te podría decir, fue un error. Sí. Y podemos argumentarlo diciendo, el PIT-CNT se largó solo, a la interna incluso tuvo muchas discusiones sobre esta papeleta específica, pero bueno, terminó laudando como pudo ese tema, pero después el Frente Amplio, por ejemplo, que suele ser el aliado natural en estos temas, terminó con el apoyo de comunistas, socialistas, y después, bueno, tuviste cartas de los economistas del Frente Amplio, sí, la fórmula del Frente Amplio hablando en contra de esto. Podemos decirlo, fue un error táctico. También podríamos decir fue una victoria de la independencia de clase. Bueno, si el PIT-CNT se le tiene que parar al Frente Amplio con un tema, se le para. Y sí. Y si por eso pierde, bueno, que pierda. Que pierda, sí. Yo creo que esa es la historia del aporte de la clase trabajadora en el proceso social y en el proceso social uruguayo en particular. El ejercicio de la independencia de clase con una mirada global, no con una mirada corporativa. Porque es una mirada global, es una mirada que transforma. Cuando los trabajadores en 1886 se levantaron en huelga reclamando las 8 horas, lo hacían por ellos, pero cambiaron el mundo. Entonces no es egoísta la lógica, por eso cuando es el otro comentario que te quería hacer, no es egoísta la lógica. Que hay sí un derecho que reporta en un beneficio individual, es indudable, pero la lógica sistémica es la de cambiar las cosas, cambiar la institucionalidad, cambiar las relaciones, cambiar el mundo. Nosotros nos beneficiamos de aquella lucha de la huelga por las 8 horas, porque limitó la jornada de trabajo y al asalariado que trabaja más de 8 horas le permite elegir si quiere hacer horas extras o no, y si las hace que se le paguen el doble. Entonces se beneficiaron ellos, pero también benefició a la clase trabajadora como tal, objetivamente. Por eso no comparto que sea una cuestión de corporativismo o de libertad egoísta. Se entiende perfecto el concepto. Y mirando para adelante, yo creo que una cosa que logró el plebiscito es que a Orsi, que se lo notaba relativamente incómodo con estos temas, en el debate con Delgado, Orsi terminó prometiendo que el que quiera jubilarse a los 60 años se va a poder jubilar a los 60 años. Que es una cosa que no dijo nunca, no está en las propuestas escritas tampoco del Frente Amplio. Sin embargo, en el debate con Delgado, él sintió la necesidad de hacer esa promesa electoral, una de las pocas promesas así con nombre y apellido que hizo, ¿no? Y ahora se viene este diálogo social, donde se va a discutir qué va a pasar con la seguridad social. Me imagino que ustedes van con la idea de, mirá, vos prometiste que el que quiera jubilarse a los 60 se jubile a los 60, correcto. Cumplí. Correcto. No solo eso, vamos con los 3 puntos de la papeleta, no con la papeleta, vamos con las 3 ideas fuerza, con los 3 conceptos normativos, programáticos. Pero también vamos con otro conjunto de preocupaciones, porque siempre sostuvimos que la reforma constitucional no era contradictoria con un diálogo social para transformar la seguridad social, porque la seguridad social es mucho más que el sistema jubilatorio. La seguridad social, pensada en una perspectiva civilizatoria, moderna, humanista y eficiente, tiene que ver con otro conjunto de variables. Por ejemplo, la salud mental. En Uruguay, el suicidio y la autoeliminación afecta fundamentalmente a 2 franjas etarias, a los más jóvenes y a los más viejos. Tenemos un problema ahí, y la seguridad social es una política de derechos humanos que tiene que atender en particular este tema de la autoeliminación. Todo lo que cubre el BPS en materia de primera infancia y neonatal,
con las enfermedades raras, con el Crenadecer, que es un programa muy poco conocido, solo excepto para las familias que lo usufructan. Están los mejores especialistas del Uruguay en el BPS, por ejemplo, para la piel de cristal o labios leporinos. Es decir, el BPS es mucho más que las jubilaciones. Vos decís, no vamos solo con el número frío de los 60 años. No, vamos sí con eso, porque tiene que ver con recuperar un derecho que fue confiscado en un marco de no negociación. Porque, por ejemplo, la discusión tiene que ser más razonable. Yo como docente, ¿puedo trabajar más de los docente? Capaz que sí. Ahora una trabajadora de un CAIF, con 65 años, trabajando con niños de 1 año. Un trabajador que se sube a un barco de pesca con 65 años. Un trabajador rural con 64 años, corriendo atrás de las vacas. Un trabajador de la construcción con 64 años subido arriba de un andamio. La discusión es más compleja. Bueno, vos sabés que acá en el Al Hueso con Gabriel Odone, que la gente lo puede ir a ver si quiere, está en el canal de YouTube. Ya de paso suscríbanse, denle like, hagan todo lo que tienen que hacer. Ahora vuelvo a todo. En el Al Hueso con Gabriel Odone, él me decía que está el tema de las excepciones. Sí, pero las excepciones primero no están reglamentadas. No están reglamentadas en ninguno de los dos casos, ni para el trabajo rural ni para el trabajo de la construcción. Y en lo que está establecido como precepto es, en la práctica es muy difícil de llevar a cabo para los trabajadores, por ejemplo, de la construcción, porque tienen que estar los últimos 10 años en el mismo puesto de trabajo y en un puesto de trabajo que es penoso o que es particularmente desgastante. Pero si se encontrara un camino en el cual vos vieras y dijeras, está bien, 60 para todos no, pero 60 para los que tienen un esfuerzo físico, los que tienen una carga mental, un estrés. Armemos la lista de los que son los trabajadores que más necesitan jubilarse antes. Yo creo que hay que combinar dos variables. Una es el derecho de las personas a jubilarse a los 60 años con la tasa de reemplazo o el salario jubilatorio, ¿no? Que corresponda. Y a los trabajadores que están en actividades particularmente desgastantes, esa tasa de reemplazo tiene que ser más beneficiosa a partir de los 60. Porque en la práctica lo que le pasaba en Uruguay es que la gente no se jubilaba a los 60. Solo jubilaban a los 60 los que estaban más en el horno, digamos. El resto de la gente se jubilaba a los 63, 64 porque por año es un 1,5 más. Ese fue uno de los argumentos de los que estaban en contra de Papeleta, que lo que decían es, mirá, lo que pasa es que hoy ya se da un sistema en el cual la mayoría de la gente se jubila a los 65. Sí. Lo que pasa es que la Papeleta también establecía condiciones constitucionales. Después sobre esa base había que reglamentar. Si eso es lo mínimo. Vos si te querés jubilar a los 60, te jubilás a los 60. Exacto. Si después te querés seguir hasta los 70, 75, bueno, está, seguí. Exacto. Pero a lo que voy es, vamos a participar del diálogo social con la misma convicción, que la seguridad social tiene que estar desmercantilizada, que no tienen que existir las AFAP, que las AFAP son un riesgo para el Uruguay, que la AFAP es un negocio ineficiente para el trabajador, no le reporta suficiencia en la devolución para el complemento de su jubilación, la renta vitalicia son muy bajas, ¿no? Y además hay un problema significativo, que es que tienen 1/3 del PBI, las AFAP. 1/3 del PBI. Es muchísima plata. Ningún banco del Uruguay tiene tanta plata como las AFAP. Y la historia del Uruguay, historia económica, esto Odone lo sabe muy bien porque es una de sus materias, digamos, una de sus áreas de conocimiento, es que la historia del Uruguay, además del carácter cíclico de su economía en función de su inserción internacional, en el comercio internacional, está pautada por eso y por las crisis del sistema financiero. El cierre del Banco Magua, el cierre del Transatlántico, el cierre del Banco Comercial luego. O sea, las crisis económicas que generan los cierres de los bancos. La deuda externa nació con el cierre del Banco Magua. Entonces, digamos, es mucha plata para que esté en manos de instituciones privadas. Es un riesgo países que tenemos. Entonces vamos a ir en contra de la SAFAP, vamos por la recuperación del derecho jubilado a partir de los 60 años y por el aumento de las jubilaciones mínimas. Pero con más, perdona Jorge, pero con más contenido. Sí. Porque nosotros tenemos una mirada unidimensional y restrictiva a la seguridad social. Esto es un componente del conjunto de propuestas programáticas con las que vamos a ir al diálogo social, que atiende el Sistema Nacional de Cuidado, que atiende matriz de protección con el seguro de paro, pero que también tiene que atender el esquema de financiamiento. Porque una de las cosas que intenté, con las limitaciones del caso obviamente, pero intenté poner arriba de la mesa en el debate sobre en defensa tenía que ver con el esquema de financiamiento. Yo le dije a Saldain cuando discutimos con un colega tuyo en la radio, un debate que tuvimos, le dije, su ley nació vieja, Saldain. No entiende el mundo del trabajo.
Si el 70%, 7 de cada 10 pesos que van a entrar al sistema jubilatorio van a depender del aporte de los trabajadores, esta ley dentro de pocos años cae. Bueno, lo que te iba a preguntar es que seguimos un poco en seguridad social, pero ya no metemos en otros temas. En el acto del 1 de mayo, el PICET hizo algunas propuestas que son interesantes, ¿no? Una tenía que ver con este tema, que para la gente que no lo conoce tanto. Básicamente hoy tenemos un sistema en el cual yo soy un empresario, tengo mi empresa y tengo trabajadores. Cierto. Yo lo que hago es que por cada trabajador que tengo que hacer un aporte patronal a su seguridad social. Del 7,5%. Hay un tema ahí de que muchos empresarios te dicen, la verdad que no me sirve esto, por lo cual buscan o tercerizar, encubrir relaciones de dependencia, se da mucho ese tipo de cosas. Pero algunos directamente te dicen, mirá, yo puedo agarrar y reemplazo a mis empleados por inteligencia artificial o lo que venga, lo robotizo, lo automatizo, me ahorro el aporte patronal y tenés gente sin laburo y además un sistema de seguridad social con menos plata. Una propuesta que hicieron ustedes fue, bueno, ¿qué pasa si el empleador tiene que aportar independientemente de si tenga empleados o no en base a la productividad de su empresa? Cosa de que el día de mañana, si viene alguien y dice, ¿qué hago? ¿Contrato gente o automatizo todo? Bueno, mirá, si automatizás todo, vos igual, capaz que le terminás pagando la jubilación a gente que no contrataste. Eso tiene que ver primero con pensar el mundo del trabajo y las tendencias evolutivas en el mundo del trabajo, fundamentalmente asociados a los procesos de robotización, automatización e inteligencia artificial generativa. Pero también tiene que ver con que la seguridad social es una política de derechos humanos. Y el financiamiento, por lo tanto, es del conjunto de la sociedad y no es un financiamiento individual. Eso es un corte epistemológico, ético y político que está en la discusión también, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que financiar y por qué tienen que financiar la seguridad social? Entonces, es un aporte que tiene que hacer la sociedad. No, en la propia Constitución establece que la seguridad social tiene financiamiento tripartito: empleadores, empleados y el Estado. O sea que hablar de déficit, y además siempre el déficit del BPS, nunca el de las cajas paraestatales o el de la caja militar, siempre enfocado al déficit del BPS, es falso, constitucionalmente falso. Y internacionalmente la experiencia mundial, por lo menos la que yo he leído y conozco, en todas participa el Estado en la financiación de la seguridad social. Porque ¿qué se financia? Se financia la licencia maternal, se financia el sustento de la persona cuando llega a la vejez, se financia un montón de cosas que tienen que ver con la mejor convivencia democrática y el mejor nivel de vida para la gente. Entonces, ¿cómo financiamos esto? Es la pregunta. Entonces, ahí, entre otras cosas, hay que incorporar un concepto que plantea Bill Gates, no, Karl Marx, que es la fiscalía robótica. Que no es el líder de la Internacional Socialista, exacto, no es un zurdo total. Exacto. Está planteando la fiscalía robótica porque hoy vas a un supermercado, tenés la realidad que tenés con los cajeros, pero vas a una mutualista y tenés un tótem. Hay una máquina, una computadora que antes había un funcionario. En los ómnibus lo mismo, los peajes lo mismo. Entonces, en los bancos, lo mismo, ¿no? Hoy las transferencias las haces del teléfono, la tablet, de la computadora, no vas al banco. O sea, hay una tendencia creciente y que va a ir en aumento de desplazar trabajo vivo por trabajo muerto. Esa gente que queda afuera es gente que tiene derechos. Y otra vez la discusión del Estado. ¿El Estado te da o el Estado te tiene que asegurar derechos que son inherentes? Es una discusión, ¿no? Muy importante porque establece cuál es el campo discursivo que está en el fondo del debate, ¿no? Me gustó que lo calificaras de trabajo vivo y trabajo muerto, porque es trabajo que se hace. La diferencia es quién lo hace, ¿no? Si lo hace un ser humano que vive, que después se va a la casa, tiene hijos, etc. Tengo que decir que la idea de trabajo vivo y trabajo muerto la tomé prestada de un flaco ahí, Karl Marx. El trabajo vivo y el trabajo muerto. Claro, porque el trabajo siempre es objetivación de proceso de trabajo. Siempre. Detrás de una inteligencia artificial hay trabajo humano. Hay trabajo humano objetivado. Alguien la diseñó, exacto. Alguien la sostiene, exacto. La revisa, la mejora. Exacto. Siempre hay trabajo. Pasa que una cosa es el trabajo vivo, del nervio, de la inteligencia, moviéndose e interactuando con el objeto, y luego el trabajo objetivado, que es el objeto realizado. Un algoritmo, por ejemplo, un software, o un motor de un auto. En fin. Eso es trabajo objetivado, trabajo muerto.
Esto que lo estamos discutiendo y parece tan abstracto, es como si vos vas al supermercado y la discusión ya está dada porque hay un tótem y hay un cajero y cada vez hay más tótems y menos cajeros. Exacto. Entonces, ahí tenemos una discusión porque no es un problema del neoludismo, no es un problema estar en contra de las máquinas, sino pues la tecnología se ha fetichizado como una especie de fuerza autónoma, ¿no? El mundo cambió y va para este lado. La tecnología no tiene un mandato ontológico, no tiene un orden establecido. No es que la tecnología necesariamente va para acá, puede ir para allá también, o puede ir para un lugar en el medio. Es decir, que la incorporación de la robótica genere exclusión de fuerza de trabajo vivo y que quien termine ganando sea eventualmente los usuarios por una cierta comodidad y no sé qué, y la empresa que se ahorra en su estructura de costos el pago de salarios y de leyes sociales. Sociológicamente es un problema porque hay concentración y no redistribución. Y esto hace que después se generen los problemas de desigualdad, pobreza y falta de trabajo. Entonces, cuando vos decís, ¿cuál es el fin superior al que debe atender la economía? ¿Cuál es el fin? Todo lo demás son medios. ¿Cuál es el fin superior? El fin superior tiene que ser el ejercicio de derechos y de libertades de la gente. Entonces, si vos tenés un proceso de incorporación tecnológica creciente que aumenta la productividad, que elimina trabajo reiterativo, repetitivo, homogéneo y entorpecedor del ser humano, brillante, bienvenido sea. Ahora, esa riqueza producida a través de la incorporación de tecnología, ¿a dónde va a parar? Esa es la discusión. A mi entender, ¿no? Perfecto. Te llevo a otra de las propuestas antes de que nos quedemos sin tiempo. Sí. Declarar la emergencia nacional con respecto a la pobreza infantil. Contame un poco qué es esa propuesta y después nos metemos en la discusión más interesante, que es quién lo paga, ¿no? Bien. Uruguay tiene un problema, y no solo Uruguay, es un problema en toda la región. Argentina es el caso más exacerbado, también pasa en Brasil, en Paraguay, en Chile, en donde los niños y niñas son quienes sufren más la postergación social a partir del empobrecimiento económico. Niños y niñas pobres en Uruguay duplican, es más que duplican la pobreza promedio, ¿no? En la infancia, la pobreza implica expropiación de derechos fundamentales, inclusive de la correcta alimentación. Eso después repercute, entre otras cosas, en los marcos de sociabilización que tienen esos niños y niñas y en las condiciones para el ejercicio de la educabilidad. Entonces, el problema de tener, no solo es una cuestión de sensibilidad social y de afrenta a la conciencia de la dignidad nacional, tener niños por debajo de la situación de pobreza, es una forma de hipotecar realmente el ejercicio de derecho y el desarrollo social. Porque no hay reforma educativa que resuelva desde dentro de un salón de clase si ese gurí se le llueve la casa, no tiene baño adentro de la casa, come mal. Hay estudios de la Universidad de la República que indican que en 4 o 5 barrios de la zona de la periferia de Montevideo, el 4 de cada 10 van con problemas de alimentación a clase. Vos tenés ese problema de la panza vacía, es la panza vacía, no hay posibilidad de que el aprendizaje, que el estudiante pueda concentrarse en el aprendizaje, que siempre es un acto de esfuerzo cognitivo, cuando vos tenés hambre, o estás con mal comido. ¿Se entiende? Entonces, el problema de la erradicación, el problema de la pobreza infantil y la necesidad de su erradicación tiene que ver con un tema ético, pero también tiene que ver con un tema político, de qué sociedad queremos vivir y qué sociedad estamos construyendo realmente. Entonces, ¿cuánto sale una política progresiva, integral de erradicación de la pobreza? Entre $700 millones. Bueno, según las estimaciones que han hecho economistas especializados en la materia. ¿Cómo se puede recaudar esa plata sin afectar el presupuesto? Con un impuesto del 1% al 1% más rico. De esa forma Uruguay consigue los recursos para, a partir de la puesta en marcha de este diseño tributario, tener los fondos para implementar la erradicación de la pobreza. Ahora, la discusión la tiene que dar el sistema político. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta forma de financiamiento para erradicar la pobreza infantil? Porque todos los políticos, todas las campañas electorales hablan de erradicar la pobreza infantil. Cuando nosotros nos tocó salir a dar la cara en defensa de la papeleta por el sí, una de las cosas que se nos imputaban es que preferíamos erradicar la pobreza en la tercera edad, que es mucho menos que la pobreza infantil, y que terminamos castigando a los niños. Esto se dijo por parte de periodistas, de políticos y de periodistas, ¿no? Entonces, bueno, bien, para nosotros era una falacia, y argumentamos en su momento por qué, porque con los ahorros que se genera el Estado, el erario público, a partir de que la plata que entraba al BPS deja ir a la SAFAP y se queda en BPS, el Estado por 15 años se dejaba de tener que meter plata en el BPS, y con eso se podía financiar la erradicación de la pobreza infantil. Esto no salió, bueno,
vayamos por esos recursos. Ahora, no quieren cobrarle un 1% al 1% más rico, que son 25.000 personas en Uruguay. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Cuál es la otra alternativa? Seguir hablando de la pobreza infantil, meter un bono de 2.000 pesos más por la beca del Ministerio de Educación y Cultura, que no va a solucionar el problema. Que no lo va a solucionar. Describime un poquitito a ese 1%. ¿Sería la gente que gana cuánto, que tiene cuánto? Y el 1% más rico tiene un comportamiento muy disímil. Uno de los que más ha estudiado esto, en el IECON es donde se ha estudiado mucho este asunto. Mauricio de Rosa es uno de los que más lo ha estudiado y es uno de los que yo abrevo para estudiar esta cuestión. Pero el 1% más rico son 25.000 personas adultas que tienen un piso de ingreso de $15.000 por mes, un piso. Pero dentro del 1%, el 0,1%, o sea, los 2.500 más ricos, son los que concentran más que el resto del 1% más rico. Entonces, un 1% tomando a ese universo y franjeándolo en función del tipo de ingreso que reciben, es la forma de financiar esto, porque estos sectores no van a caer en la pobreza, en la indigencia, ni van a sufrir pérdida de derechos, porque el bien común considere que la pobreza infantil hay que erradicarla y no tiene los recursos, si no es de acá, para resolver este asunto, para darle materialidad a este asunto, para la instrumentación institucional. Porque el problema además hay que pensar en el diseño de la erradicación de la pobreza infantil. Porque está como la idea que pobreza infantil y en la cabeza tiene un niño pobre. Pero ese niño pobre no está en el éter. Ese niño pobre está en una casa, de un hogar pobre. Entonces lo que hay que pensar es un plan integral que atienda la cuestión alimentaria, con transferencias monetarias dirigidas, pero que también atienda la cuestión, asegurar el derecho a la salud y de la vivienda. Entonces, generar nuevas condiciones materiales para erradicar la pobreza infantil y la pobreza en las adolescencias implica sacar de la pobreza a las familias que están en esa situación. Y ahí, ¿qué le contestarías al que te dice, mirá, si nosotros le cobramos esto, nosotros le cobramos más impuestos al 1% más rico, son por lo general los que tienen mejores mecanismos para evadir este tipo de cosas, y bueno, se irían, pondrían la plata en otro lado, no te la declararían, la esconderían? Bueno, es un debate para dar interesante. Es un debate para interesante porque de alguna manera hay que poner como interlocutor a los privilegiados, ¿no? Siempre hablamos de los pobres, o de los sindicatos, o de los maestros. Bueno, hablemos del 1% más rico, de cuál es su compromiso con la sociedad. Capaz que eso pasa y hay que discutirlo. ¿No tienen una asociación para llamar y pedirle la opinión? No, pero son dueños de canales de televisión, son dueños de instituciones financieras, tienen mucho poder, son muy identificables. ¿Vos pensás que a nivel individual te encontrarías muchos que te dirían que sí? Yo creo que sí. Algo que he aprendido es que no hay buenos de un lado y malos del otro. Esta idea de que si sos de izquierda no sos corrupto no existe. ¿No hay explotadores y explotados? Sí, sociológicamente sí. Pero si vos sos un empleador, sos un patrón, ¿no? Y querés realmente el mejor bienestar para tus trabajadores, que cobren bien, que tengan derecho, que la gente esté bien, en el régimen humanista, que la gente esté lo mejor posible. Pero vos competís en un mercado. Si vos generás aumento de salario y políticas proactivas de derecho, en el marco de las relaciones de mercado te fundís. Objetivamente tu participación en la lógica mercantil hace que no pueda ser lo buen tipo que quiera ser. El empresario bueno y empático en el sistema que tenemos se funde. Se funde. Y eso no quiere decir que después el tipo sea muy buen tipo. Que hay gente que le pasa, que por ser buen empresario y buena persona se funde, está lleno. Sí, no está en discusión. Muchos son muy pequeños comerciantes. Sí, en Uruguay el 85% Exacto. Son pequeñas, micro y pequeñas empresas. ¿Quién no conoce a un pequeño empresario que paga muy bien, que ayuda a la gente? Y que tiene una cabeza social avanzada, sensibilidad social, que no sé, digamos, no autoconsume esta política necrótica de la crueldad, ¿viste? De satisfacerse con que el otro esté mal. No pasa por ahí. Pero el problema es que no es individual. Por eso no es un problema de moral, de que él es yo soy bueno porque soy explotado y él es malo porque es explotador. No es tan sencilla la ecuación. Ha cambiado un poco. Vos sabés que lo hablaba en un ciclo que hice para Teletón con mucha gente, con el que fue el fundador de Doña Coca, con el empresario, ¿no? Sí. Que es una persona que tiene, de esa clase de personas que tiene un perfil muy bajo, pero que trabaja muchas cosas de beneficencia. Es un tipo que ayuda a pila. Sí.
Y hablaba con él un poco de ese tema, y lo que decía, cambió mucho el perfil del empresario. Que antes, viste, que el empresario estaba muy metido en la sociedad, viste, en el barrio, Tal cual. invertir, viste, y ese perfil cambió un poquitito. Sí. Ahora, viste, ya no tienen ese perfil. Se perdió un poco como esa figura, que capaz que, no sé cuál es, no sé de qué barra sos, pero viste que a veces vos sabías, mirá, fulanito tiene una empresa, Sí, ¿no? Si vas y tocas la puerta, y algo te encuentra a pasar. Yo soy de Lesica para lo de Melilla. Estoy entre Lesica y Melilla. Pero sí, claro, por supuesto, eso pasaba con el, yo qué sé, con el dueño de la panadería, tampoco un mega rico, ¿viste? No, claro. Pero Tocás la puerta del dueño de la panadería y bueno, mirá, Sergio, venite, a las 5 de la mañana podés estar acá para barrer, no sé qué, sí, voy, dale. Vale. Sí, eso pasaba. Pero lo que estoy diciendo es que el problema es de la objetivación de las relaciones económicas, ¿no? Ahí sí hay un juicio moral. Este sistema, esto ya lo planteaba Marx en la crítica, en la introducción a la crítica de la economía política, hay una contradicción inmanente en el sistema que traspasa la moralidad del individuo, que tiene que ver con que hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el modo de producción. ¿Qué significa esto, hablando en plata? Que vos tenés cada vez un sistema que produce más riqueza, estamos hablando de nanotecnología, por ejemplo. Se agarra el grafito y se hace el grafeno. Un material duro como el diamante, pero flexible como la goma. A través de la manipulación microfísica de las partículas. O somos capaces de manipular las tierras raras para hacer que los microchips de los aparatos tecnológicos tengan un funcionamiento más óptimo. Pero tenés 1.500 niños que mueren por hambre por día. 5.000 que mueren por no tener acceso al agua potable. Esa es la contradicción de la que habla Marx. La contradicción entre el desarrollo de la fuerza productiva y el modo de producción. Cada vez somos capaces de producir más riqueza, pero esa riqueza no resuelve los problemas de la humanidad. Entonces, ¿qué puede hacer un buen tipo que sea patrón en ese? Se lo lleva puesto el mundo. Se lo lleva puesto. Por eso yo digo, no es un tema de buenos o malos. Yo siempre voy a estar del lado del trabajador porque objetivamente el trabajo y el trabajador es el que genera la riqueza. Es el que hace el pan, el que está atrás de la máquina, el que arregla el auto, el que cobra en el supermercado, el que maneja el ómnibus. El trabajo es el que genera la riqueza y la riqueza es una forma de solidaridad social. ¿Por qué? Porque yo necesito esta camisa, pero no me la puedo hacer. Yo puedo dar clase, puedo ayudar a levantar un muro, pero no sé hacer una camisa ni sé hacer una torta. Necesito que vos, que sabés hacer la camisa, la hagas. El trabajo es solidario, objetivamente solidario. Y es el que hace que yo tenga una mejor calidad de vida. Yo estoy profundamente comprometido con la clase trabajadora y siempre me voy a poner al lado de la clase trabajadora. Ahora, eso no significa que los buenos seamos nosotros y los malos sean nosotros. No es así, no es tan sencillo el mundo. Pero lo que sí creo es lo que te decía. El mundo se devora al buen tipo que es empresario. Se lo devora. Porque no puede tener obras de caridad, puede hacer beneficencia, sí, pero no puede resolver los problemas que el propio mundo capitalista genera. No puede resolver esto, de que seamos capaces de hacer grafeno, manipulando nanotecnológicamente el grafito, y al mismo tiempo tengamos 5.000 que mueren por día por no tener acceso al agua potable. No lo puede resolver, se lo lleva puesto el mundo capitalista. Antes de que cerremos, preguntas obligadas. Preguntas obligadas, por ejemplo, vos tuviste un cruce muy recordado, el expresidente José Mujica había dejado esa frase de que el sindicalismo estuvo de guampas caídas durante el gobierno de Lacalle Pou. Y el concepto básicamente era, es muy fácil hacerle paro y conflictividad a un gobierno de izquierda, porque sabes que más o menos están alineados con el sindicalismo. A uno de derecha te le tenés que animar porque no es tan fácil. Tienen otra postura, van mucho más al choque. Probablemente no les mueva mucho que le hagas un paro. Al revés, te dicen, haceme el paro, dale, que seguimos igual como estamos. Y vos saliste un cruce fuerte. Básicamente lo que dijiste fue que era algo así como ignorancia supina, fue la frase, ¿no? Sí. ¿Es más fácil hacerle un paro y un conflicto a un gobierno de izquierda que uno de derecha? Aprovecho tu pregunta para hacer un prolegómeno, porque me parece relevante, porque yo también dije otra cosa que fue la que se tituló en todos los medios de comunicación, que me fastidió porque sé que son las reglas de juego, pero realmente sentí que no se estaba haciendo honesto intelectualmente con el marco de reflexión que yo había colocado. Yo en esa entrevista, que fue una emisora colega de ustedes, hablé de Álvaro Delgado y de Mujica.
de sus apreciaciones sobre el 1 de mayo. Y lo que dije, que ninguno de los dos, teniendo la capacidad y la potencia para hacerlo, contribuyó a generar pensamiento crítico, a cuestionar las cosas que había dicho el PIT-CNT. Por esto y por otro, dando argumentos, dando elementos para que la sociedad pueda, y no decir que somos sesentistas o que somos unos guampas caídos. Esa forma de negar la existencia del otro y de no aportarle a la sociedad espesor en el nivel del debate público. Eso fue lo que dije. Y en ese marco digo, dejemos los adjetivos calificativos, usémoslos lo menos posible, ¿no? Usémoslo lo menos posible. Porque si yo entro en la lógica de guampudo, traidor o oligarca y anda a laburar, no se debate. ¿Qué estamos debatiendo? Estamos sacando las ganas de ejercer la violencia con el otro, pero no estamos resolviendo el problema que tenemos entre manos, ¿no? Vos decís que el titular, fue de traidor, sí. quedaste como en un lugar incómodo. Yo quedo en la incomodidad, excepto en cuestiones de principios, la acepto, es parte de mi oficio, en la filosofía, como docente, como filósofo no, pero como alguien que le interesa la filosofía y como dirigente sindical, acepto la incomodidad. O sea, que eso no me preocupó, lo que me preocupó es que quedé en el lugar de lo que estaba diciendo que no había que hacer, ¿ves? ¿Entendés? Sí, es como una sinécdoque que hay, como una especie de enroque que quedé en el lugar que no quería estar. A ver si te entendí. Vos lo que decís es, mi argumento era... no discutamos de esta manera. No discutamos diciendo esto y esto, y quedaste como claro. Yo digo esto. Sí, exacto. Perfecto. Sí, pero despejemos esa variable. Sí, por supuesto que fue de ignorancia supina, porque el PIT-CNT se movilizó significativamente en el marco del gobierno saliente, del gobierno de coalición. Pero no nos movilizamos, hicimos paros, procesos de lucha, movilizaciones, carpas en frente al Palacio Legislativo, recorridas nacionales, en fin, porque era un gobierno de derecha, sino porque si ese gobierno hubiera impulsado una política progresiva de mejoramiento del salario, hubiera generado puestos de trabajo de calidad, hubiéramos salido a defender al gobierno. Hay un falso debate acá en que si es de izquierda lo apoyamos y si es de derecha no lo apoyamos. Tiene que ver con las decisiones políticas que toman los gobiernos. El PIT-CNT le hizo, en el marco de la lucha contra la 20.130, hizo 4 paros al gobierno de la calle Pau. 4 sucesivos. Entonces, ¿cómo va a decir que no le hicimos? Además de otros paros y otras movilizaciones que se habían hecho antes. Entonces, eso no es cierto. No es cierto. Y no es cierto que es más fácil en un gobierno de izquierda movilizar a los sindicatos y movilizar a la clase trabajadora. Porque muchas veces se ha incorporado la idea de que si te movilizás contra un gobierno de izquierda, le haces el caldo gordo a la derecha. Y eso dentro del movimiento sindical y dentro de los trabajadores incide, ¿no? Le hagamos el juego a la derecha. Eso es más de la boca para afuera, no es real. No es real. Entonces, tiene que ver sobre todo con defender la independencia, el valor de la independencia de clase al pensar la intervención y el rol del movimiento sindical en las luchas sociales. Yo creo que nosotros nos tenemos que movilizar ante un gobierno de izquierda y ante un movimiento de derecha. ¿No es lo mismo un gobierno de derecha con un gobierno de izquierda? No es lo mismo. En los 15 años de gobierno Frente Amplio, el salario real aumentó un 65%. En el quinquenio del gobierno de la calle Pau perdimos un 1,3% de salario real. Recién en el último año tuvimos un aumento de salario real, en 2024. Pero si tomamos los 5 años de gobierno, en promedio quedamos un 1,3% por debajo del salario real del 2019. ¿Fuimos beneficiados o fuimos perjudicados? Fuimos perjudicados. La ley de teletrabajo mejoró las condiciones normativas de los trabajadores que se desempeñan por medios telemáticos, las empeoró. ¿Por qué? Porque un trabajador que trabaja a distancia no tiene derecho legal a cobrar las horas extras. Si lo hubiera hecho un gobierno del Frente Amplio, yo estaría en contra. Lo ha hecho el gobierno de la calle Pau y estoy en contra. Los cambios que incorporó la LUC para limitar el derecho al ejercicio de huelga. Si lo hubiera hecho el Frente Amplio, estaría en contra. Lo hizo el gobierno de la calle Pau, estoy en contra. Bueno, lo hizo para lugares... Con el decreto para lugares públicos. Estuve en contra. Sí. Estuve en contra. Y tuviste que otros momentos, ¿no? La esencialidad también, por mencionarte uno. Con una manifestación multitudinaria contra una decisión del gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Entonces, para mí la lógica en la que se debe evaluar el comportamiento sindical tiene que ver con el ejercicio de la independencia de clase. Y los trabajadores tenemos el derecho, la legitimidad y la necesidad histórica de luchar por nuestros derechos e intereses en el marco del funcionamiento social, sea con un gobierno o con el otro. Pero lo cierto es que los gobiernos no son iguales, sus políticas no son iguales. Pero al mismo tiempo también
nosotros tenemos que reconocer que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo, por ejemplo, al mismo tiempo con una política redistributiva muy avanzada en materia de ingresos, hubo también un proceso de extranjerización de la tierra como nunca antes hubo en el Uruguay. Entonces nosotros podemos festejar una cosa y cuestionar la otra, sin que haya una contradicción ahí. No sé si me explico. Se entiende perfecto. Vos sabés que para la que viene, Sí. cuando se acerque el diálogo social, Sí. te voy a invitar para estar en una mesa. Dale. Le traemos a algún empresario, Sí. traemos a alguien del gobierno. Sí, claro. Y te sacás las ganas de meterte en ese tema que te marcó casi todo el año pasado. ¿Cuál de todos? Esperá. El tema de seguridad social, Seguridad el tema de social. seguridad social. Sí. Ahora voy a participar del diálogo de seguridad social, voy a participar porque me interesa, pero estoy muy comprometido con la discusión sobre la estrategia de desarrollo nacional para el Uruguay, discutir el Uruguay del futuro. Bien. Sergio Somarúa, gracias por haber venido. Bueno, por favor, un agradecimiento a ustedes y un saludo a la audiencia. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?